un punto que también está dentro de las medidas de tendencia central, la media geométrica, ¿no? Había dos puntos que estaban pendientes, uno era la media geométrica y otro era la media armónica, entonces vamos a ver cada uno de ellos, ¿ya? A ver, vamos viendo, uno para datos no agrupados, ¿ya? ¿Qué significa para datos no agrupados? Para cantidades pequeñas, ¿verdad? ¿A qué se debe igual la fórmula? La fórmula de la media geométrica está simbolizada con G, ¿ya? De esa manera mi G no es tan bonita, pero igual. A la raíz enésima de la muestra. Esta n va a tomar el valor del tamaño de la muestra. Y dentro de la raíz está la multiplicación de cada una de las observaciones o de las variables, ¿ya? X sub 1 por X sub 2 por X sub 3 por no sé cuántas habrá, digamos, ¿no? Entonces va a depender mucho de aquello. De esa manera vamos a poder determinar la media geométrica, ¿ya? Entonces con esa fórmula para datos no agrupados, para cantidades pequeñas en otras palabras, ¿no? Ya. A ver. Ok. A ver, vamos viendo ahora. Vamos a ejemplificar con un dato pequeño, ¿sí? Imaginemos, no sé, las notas promedio o, a ver, calificaciones de un examen, como ejemplo, ¿ya? Calificaciones de un examen son las siguientes. Podría ser, pues, uno que haya obtenido 45, otro que haya obtenido nota de 60, otro de 80, otro de 55 y unita más, a ver, de 60. A ver qué pasa, ¿ya? Si yo tengo calificaciones de un examen de 5 estudiantes, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 estudiantes, pues tengo que sacar la media geométrica, ¿no? Entonces, reemplazando, tuviera más o menos este valor, ¿no? Raíz enésima, dice, n es el tamaño de la muestra. ¿Cuántos elementos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, raíz quinta. De la multiplicación de cada una de las variables, me dice. Entonces, vamos a multiplicar, ya, en otras palabras, 45 por 60 por 80 por 55 por 60, ¿sí? Entonces sacamos la raíz de ello. A ver, imagino que ustedes están con calculadora, yo simplemente estoy con un celular, pero de todas maneras vamos a intentar sacar, ¿ya? 45 por 60 por 80 por 55 por 60. Y tendríamos, a ver, denme un segundito. Me sale esta cantidad, ¿ya? Raíz quinta de 712 millones, calculadora, ¿me prestas? 800.000, ¿no? Entonces tendríamos que sacar la raíz quinta de esa cantidad, ¿ya? A ver, tuviéramos. Entonces, denme un segundito, raíz quinta de 712.800.000. Igual me da 58.96, ¿sí? Esto me da 58.96. Si se dan cuenta, la media geométrica va a ser entonces equivalente a 59 puntos.
El tema de la media geométrica generalmente es utilizado para tasas de crecimiento, comparativos de una gestión a otra, digamos, ¿no? Para eso. Ahora, la media geométrica sí o sí tiene que acercarse a la media geométrica, perdón, a la media aritmética, sí o sí se tiene que acercar, ¿ya? A ver, si ustedes se dan cuenta, es de 59, la media aritmética es la sumatoria de x sub i dividido entre el tamaño de la muestra, la sumatoria de 45, ¿sí? Más 60, más 80, más 55 y finalmente más 60. Igual me da 300 dividido entre 5. Si esto dividimos a ver, 300 dividido entre 5, pues me da 60, ¿verdad? 60 puntos. Entonces la media aritmética es 60, la media geométrica 59. Se dan cuenta que es un dato referencial la media aritmética para saber si hemos determinado bien o no la media geométrica, ¿sí? Un punto de nivel, tiene que estar muy cerca, no puede estar muy disperso. A menos que dentro del tamaño del conjunto de datos exista, digamos, un dato de aquí 0, después 60, 80, 100, o sea, o podría darse el caso de que esté muy disperso, tengamos una nota de 10, digamos, y aquí tendríamos 80, 85, 90, 100, o sea, datos elevados y un extremo, entonces eso podría ser variar en algunos casos, ¿ya? Pero si está medio todos los datos concentrados o todos dispersos, con seguridad que nos va a dar de manera referencial similar la media geométrica a la media aritmética, ¿ya? Ahora, eso es el ejemplo en caso de que sea para datos no agrupados. Ahora vamos a hacer para datos agrupados. Ya, denme un segundito, voy a borrar esto. A ver. Ya, vamos viendo esto. Para datos agrupados. ¿Ya? Ahora, nos dice la fórmula, voy a ver si este marcador me sirve. Nos dice la fórmula que esto es igual a la multiplicación, ¿no? A ver. Está bien. Suma. Me dice que esto va a llegar a ser igual, de la misma manera, a la raíz enésima, dependiendo del tamaño de la muestra, pero ya no va a ser las variables, sino va a ser, en este caso, el producto de la frecuencia con la marca de clase, ¿sí? F sub 1 por X sub 1 esta es la frecuencia 1, la marca de clase 1, la frecuencia 2 por la marca de clase 2, ¿sí? La frecuencia 3 por la marca de clase 3 y así sucesivamente, ¿sí? Por hasta su enésima, ¿no? Cantidad. Todo esto dentro de una raíz, ¿ya? Ahora, complicado se hace utilizar esta fórmula cuando la frecuencia y las marcas de clase son elevadas, se hace cantidades elevadas, a veces la calculadora ya nos arroja un dato erróneo, ya pueden comparar aquello. Para ello, pues se utiliza logaritmo, de tal manera que aplicando logaritmo miembro a miembro nos da este resultado. Obviamente no vamos a poder hacer el procedimiento por tema de espacio y tiempo a la vez, pero lo que importa es la fórmula, ¿ya? Nos dice que es igual a la sumatoria, ¿sí? De la frecuencia n, dependiendo, f sub i, perdón, ¿sí? La frecuencia sub i por la marca de clase sub i, ¿sí? No, antes, logaritmo es aquí antes, ¿ya? Logaritmo de la marca de clase sub i, dividido, me dice, entre el tamaño de la muestra o la sumatoria, que llegaría a ser, digamos, la frecuencia, ¿no? F sub i, donde i nos dice que varía desde 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta una enésima cantidad. Ejemplo, ¿ya? Determinar la media geométrica. Geométrica de la siguiente tabla de frecuencias. Ya, de la siguiente tabla de frecuencias. Imaginemos un intervalo. Voy a intentar ser más ejemplificado. De 4 a 10, de 11 a 15, de 16
a 20, de 21 a 25 y finalmente de 26 a 30. Imaginemos que es la tabla de frecuencia. Podríamos estar hablando de cualquier cosa, pero el tema es que esa es nuestra tabla de frecuencia. Donde nos dice la frecuencia sub i va a ser igual a la siguiente. Elaborar las tablas de frecuencias, ustedes ya lo saben, lo manejan muy bien, ¿no? Imaginemos que estos dos, esto es 8, esto es 15, esto es 27 y a ver, al revés, vamos haciendo. Esto es 27, esto es 15 y finalmente es 5. A ver, la sumatoria de la frecuencia nos va a dar 27 más 8, 35, 35 más 15, 50, 55, 57, ¿no? Eso significa que la sumatoria de f sub i es 57 o el tamaño de la muestra. Nos dice, ¿qué necesitamos? Uno, la frecuencia, está bien, ya lo tenemos. Nos faltan las marcas de clase, ¿sí? X sub i. Y X sub i no es más que la sumatoria, ¿sí? Del límite inferior y superior dividido entre 2, ¿sí? 10 más 4, 14 entre 2, 7, ¿no? La sumatoria, 11 más 15, 26 dividido entre 2, 13, ¿no? 26 y 3 está bien. 16 más 20 tendríamos 36 entre 2, 18. ¿Ya? 21 más 25, 46. 46 entre 2 tendríamos 23, ¿no? 26 más 30, 56. 56, a ver. Sí, 56 entre 2. 56, 28. 28. Tendríamos ahí las marcas de clase. Bien. ¿Qué nos dice? Que debemos multiplicar para determinar, en otras palabras, con esto ya vamos a poder determinar el logaritmo de la media geométrica de g, en otras palabras, sumatoria me dice. F sub i, 1, en otras palabras, 2 por logaritmo de x sub i, en esa cantidad, logaritmo de 7, ¿ya? Más... tendríamos f sub i, me dice, f sub i es 8. 8 por, intentaré ahorrar espacio porque la pizarra no me va a alcanzar. Voy a intentar hacer directo sin anotar esa por, ¿ya? La primera, f sub i me dice por 2 por logaritmo de 7, ¿sí? Más 8 por logaritmo de 13, ¿sí? Es f sub i por logaritmo de la marca de clase. 27 me dice, más 27 por logaritmo de 18, más 15 por logaritmo de 23, 15 por logaritmo de 23, y finalmente más 5 por logaritmo de 28, 5 por logaritmo de 28. Todo esto está dividido, me dice, entre la sumatoria de la frecuencia, 57, perdón, 57. Logaritmo de g, en otras palabras, de la media geométrica. A ver, voy a introducir directamente los datos. 2 por logaritmo de 7, más, me dice, 8 por logaritmo de 13, más 27 por logaritmo de 18, más 15 por logaritmo de 23, más 5 por logaritmo de 28. Igual me da 72.100. A ver, tengo este dato, 72.15580823, ¿no? Más o menos ese es el resultado, dividido entre 57. Si esto divido entre 57, me da un resultado de 1.26589. A ver, vamos a trabajar con 5 decimales, ¿ya? Entonces, logaritmo de g es igual a 1.26, pero yo necesito g, no necesito logaritmo de g. Entonces vamos a sacar el antilogaritmo. G es igual al antilogaritmo, se anota de esa manera, logaritmo elevado a menos 1, o caso contrario, antilogaritmo, lo mismo, ¿ya? De 1.26
58,9. Para eso, pues en la calculadora presionan Shift y logaritmo. Ya aparece una 10 pequeñita. Y anotan el número 1.26589. Igual 18. A ver. Me dice 18.445, ¿no? 44. Entonces me dice que esta es la media geométrica, ¿ya? Como les decía, podrían ustedes corroborar esto para ver si se acerca o no se acerca. ¿Qué hacen? Necesitan multiplicar la frecuencia por la marca de clase, hacer una columna, de tal manera que la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase dividido entre 57 debería darnos por ahí también, digamos, ¿no? A ver, intentar eso por este ladito. F sub i por x sub i. F sub i por x sub i. 2 por 7, 14. ¿Ya? 8 por 13, 104, ¿no? 104. 27 por 18. 27 por 18. 486. ¿Sí? 15 por 23. 15 por 23. 345. 345. 26, perdón, 5 por 28, 5 por 28, me da 140. La sumatoria de todo esto me tendría, a ver, enseguida les doy el dato, 14 más 104 más 486 más 345 y finalmente más 140. 1089, ¿no? Por tanto, a ver, vamos viendo la media aritmética. Solo estamos haciendo esto para ver si estamos aproximando, si hemos hecho bien, digamos, el resultado, ¿no? Nos dice que es sumatoria f sub i por x sub i dividido entre sumatoria de f sub i. Sumatoria de f sub i x sub i, 1089, ¿no? 1089, a eso es igual la media aritmética. Sumatoria de f sub i, 57. A ver, ese resultado vamos a dividirlo entre 57 y me da 19.10. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Se aproxima. Por tanto, el resultado que hemos obtenido está bien. ¿Ya? Eso para explicarles un poco en qué consiste la media geométrica para datos no agrupados que hemos hecho anteriormente y esto para datos agrupados.